Una noche cualquiera en un barrio colombiano terminó convirtiéndose en una escena de horror que nadie en la comunidad podrá olvidar. Entre humo, gritos y desesperación, una adolescente salió corriendo de una vivienda envuelta en llamas mientras vecinos intentaban entender qué estaba ocurriendo frente a sus ojos. En cuestión de minutos, lo que parecía un incendio más revelaría una historia mucho más oscura con una joven de 15 años luchando por su vida. Un ataque que estremeció a toda una ciudad y una investigación que, hasta hoy, sigue levantando preguntas sobre cómo algo tan brutal pudo ocurrir entre estudiantes de un mismo colegio. El caso de Sara Zambrano. Todos los días convivimos con la maldad. Somos testigos de la parte más oscura del comportamiento humano. El sufrimiento provocado por un individuo a otros es algo latente en nuestra sociedad. En Investigadores Criminales, nos adentraremos en ese lado oscuro de la humanidad. Traeremos a la pantalla los más perversos crímenes y trataremos de entrar en la mente de esos seres que cometen los más terribles actos. Yo soy Edgar y el día de hoy te traigo otro caso más. Pero antes de comenzar, quiero que me digas desde dónde nos estás viendo. Nos gusta mucho saber hasta dónde llegan estas historias. Tampoco olvides dejar tu me gusta y compartir este video si crees que a alguien más le puede interesar. Y ahora sí, comencemos. Las llamas devoraron el interior de una vivienda del barrio mientras una escena imposible se desplegaba ante los vecinos. De pronto, desde la puerta del lugar emergió una figura humana envuelta completamente en fuego. Era una adolescente que corría tambaleante hacia la calle, con los brazos levantados y el cuerpo convertido en una antorcha viva. Los gritos comenzaron a llenar el ambiente. Varias personas salieron de sus casas al ver el humo. Algunos intentaron acercarse con lo primero que encontraron para apagar las llamas, mientras otros quedaron paralizados por el horror de lo que estaban presenciando. Entre quienes llegaron corriendo estaba Joana Maya. Su corazón se aceleró al ver el fuego y el caos frente a la perfumería clandestina del barrio. En cuestión de segundos, la escena se volvió insoportable para ella, cuando reconoció que la joven que luchaba por mantenerse en pie entre las llamas era su hija. Sara Juliana Zambrano, de apenas 15 años, logró salir unos metros antes de desplomarse frente a los vecinos. Su cabello y su ropa seguían ardiendo, y su cuerpo presentaba quemaduras tan graves que apenas podía moverse. Su madre corrió desesperada hacia ella mientras otras personas intentaban sofocar el fuego con chaquetas, agua y lo que encontraban a su alcance. A pocos pasos detrás de Sara apareció otra adolescente, también envuelta en llamas. La joven cayó al suelo entre humo y gritos mientras la gente intentaba auxiliar a ambas. Nadie entendía aún qué había ocurrido dentro de esa casa, pero la escena dejaba claro que no se trataba de un simple accidente. Mientras el fuego seguía extendiéndose dentro del lugar, algunos vecinos lograron apagar parte de las llamas que aún consumían la ropa de Sara. Su padre, Wilson Zambrano, llegó también al lugar y se lanzó hacia su hija tratando de apagar los restos de fuego que seguían ardiendo sobre su cuerpo. La piel de la adolescente estaba ennegrecida y ampollada. Apenas podía abrir los ojos. Sus padres la sostuvieron con cuidado, intentando entender qué había ocurrido dentro de ese lugar. En medio del dolor y la confusión, Sara logró susurrar unas palabras que helaron la sangre de quienes la escucharon. Ellos me quemaron. Y luego perdió el conocimiento. Horas antes de esa escena devastadora, el día había comenzado como cualquier otro en la casa de la familia Zambrano Maya, en la ciudad colombiana de Pasto. Era la mañana del 23 de julio de 2025 y en el hogar se respiraba una mezcla de tranquilidad cotidiana y pequeñas preocupaciones familiares. Sara era la menor de 3 hermanos. Tenía 15 años, una edad en la que los sueños suelen ser simples y las preocupaciones aún pequeñas. En su casa era conocida por su carácter alegre y por su entusiasmo por el baile. Participaba en los colectivos coreográficos del tradicional carnaval de negros y blancos, una de las celebraciones más importantes de la ciudad. Para ella, bailar era una forma de expresarse y de sentirse libre. Pero en los días previos a aquella jornada, Sara insistía en algo que inquietaba a sus padres. Había escuchado que en una perfumería del barrio necesitaban ayuda para un trabajo sencillo de colocar etiquetas en frascos de perfume. La idea de trabajar por unas horas no era algo que entusiasmara a Joana ni a Wilson. El lugar les generaba desconfianza.
sabían que se trataba de una producción informal, improvisada dentro de una vivienda, donde manipulaban químicos y alcohol sin ningún tipo de control. Aún así, Sara tenía un motivo muy claro para querer ir. Al día siguiente, el 24 de julio, su hermana mayor Luisa Fernanda cumpliría 18 años. Sara quería comprarle un regalo especial y había decidido conseguir el dinero por su cuenta, que serían 15,000 pesos colombianos, lo que equivale a $4. Para ella representaba algo importante, demostrar que podía lograr algo con su propio esfuerzo y sorprender a su hermana con un detalle nacido de su cariño. Sus padres dudaron. Durante un momento pensaron en negarse rotundamente. Sin embargo, la insistencia de la joven terminó por convencerlos. La invitación para trabajar esa noche había llegado a través de un compañero del colegio. Era un adolescente cercano a Sara y además hijo de los dueños del lugar donde se elaboraban perfumes de forma clandestina. Según le explicó, el trabajo era sencillo. Solo necesitaban ayuda pegando etiquetas en frascos durante unas horas. Nada complicado y, además, le pagarían al final de la jornada. El muchacho insistió especialmente en que fuera justo esa tarde, y para que Sara se sintiera más tranquila, también le mencionó que su propia hermana, otra adolescente de la misma edad, estaría allí trabajando. Con ese detalle terminó de convencerla. Para Joana, la madre de Sara, aquella información también resultó tranquilizadora. Saber que habría otra chica de su edad en el lugar le pareció una señal de que la situación sería segura. Así, al caer la tarde, Sara se preparó para salir y tomó su mochila, guardó una botella de agua y se aseguró de que su teléfono tuviera suficiente batería. Estaba emocionada e imaginaba regresar a casa con el dinero suficiente para comprar el regalo de cumpleaños de su hermana. Antes de irse, se despidió de su madre con un abrazo breve y luego caminó por las calles del barrio hacia la dirección que le habían indicado. El lugar al que llegó Sara parecía una vivienda más del sector. Desde afuera no había ningún cartel ni señal que indicara que allí funcionara un negocio. Era una casa modesta, con paredes de ladrillo sin terminar y un portón metálico que separaba el interior de la calle. Ese lugar había sido adaptado por sus dueños para fabricar perfumes de manera informal. En distintas habitaciones almacenaban frascos, esencias y grandes cantidades de alcohol industrial que utilizaban como base para las fragancias. La actividad se realizaba sin permisos ni controles. Para quienes vivían cerca, era un secreto a voces que allí se elaboraban perfumes artesanales, aunque el movimiento del lugar pasaba casi desapercibido durante el día. Esa noche, cuando Sara llegó alrededor de las 7, encontró la puerta entreabierta, empujó suavemente y entró. Dentro de la vivienda el ambiente estaba impregnado por un aroma intenso a perfumes y alcohol. En varias mesas se acumulaban frascos de vidrio, rollos de etiquetas, pegamento, embudos y distintos utensilios utilizados para el envasado. En una de las habitaciones se encontraba la otra adolescente que también ayudaría con el trabajo. Era la hija de los dueños del lugar y tenía la misma edad que Sara. Las dos comenzaron a conversar mientras organizaban los frascos y preparaban las etiquetas que debían colocar. El trabajo consistía en tomar cada envase, pegar la etiqueta correspondiente y acomodarlo junto a los demás. La tarea parecía sencilla y rutinaria. Entre conversación y risas, ambas empezaron a trabajar. Minutos después de haber comenzado el trabajo, el sonido de pasos apresurados se escuchó en la entrada de la vivienda. 4 jóvenes entraron al lugar casi al mismo tiempo. Eran 2 chicos y 2 chicas, todos conocidos del mismo entorno escolar de las adolescentes que estaban dentro. La llegada fue repentina. Antes de que Sara o la otra joven pudieran entender qué ocurría, uno de ellos se dirigió directamente a la puerta principal. El golpe metálico del pasador cerrándose resonó en la habitación. Las 2 adolescentes se miraron confundidas. No entendían qué estaba pasando ni por qué la puerta había sido cerrada de esa manera. Intentaron preguntar qué ocurría, pero las respuestas que recibieron fueron risas y comentarios entre los recién llegados. El ambiente cambió de inmediato. Lo que minutos antes era una jornada de trabajo tranquila, comenzó a transformarse en una situación extraña y tensa. Uno de los jóvenes caminó hacia un rincón donde se encontraban almacenados varios galones de alcohol utilizados para preparar los perfumes. Tomó uno de los recipientes y lo acercó al centro de la habitación. Sara dio un paso hacia atrás al percibir el fuerte olor que comenzó a expandirse en el aire.
En cuestión de segundos, los 4 jóvenes comenzaron a rociar el alcohol sobre las 2 adolescentes. El líquido inflamable empapó su ropa, su cabello y el suelo de la habitación. El olor penetrante se volvió aún más intenso, mientras el miedo comenzaba a apoderarse del lugar. Sara intentó apartarse y pedir que se detuvieran. La otra chica también trató de entender qué estaba ocurriendo. Así, uno de los muchachos sacó un encendedor y durante un instante todo quedó suspendido en silencio. Las 2 adolescentes permanecían empapadas de alcohol, intentando retroceder mientras los demás observaban. Entonces apareció la chispa y el fuego se propagó de inmediato. Las llamas recorrieron el alcohol que cubría sus cuerpos y en cuestión de segundos envolvieron a las 2 jóvenes. El calor se volvió insoportable y la habitación comenzó a llenarse de humo. Sara y la otra adolescente comenzaron a gritar mientras trataban desesperadamente de apagar el fuego que consumía su ropa. El incendio se extendía rápidamente dentro del cuarto. Entre el humo y el caos, ambas corrieron hacia la puerta buscando salir del lugar. Intentaron abrirla con desesperación, girando la manija y empujando con todas sus fuerzas, pero la salida permanecía cerrada. Las llamas seguían creciendo alrededor de ellas. El alcohol que había sido arrojado sobre sus cuerpos alimentaba el fuego que se extendía por su ropa y su piel. El aire se volvía cada vez más pesado por el humo que llenaba la habitación. Sara trató de cubrirse el rostro mientras buscaba una forma de apagar las llamas. A su lado, la otra adolescente gritaba pidiendo ayuda mientras intentaba sofocar el fuego golpeando su ropa contra el suelo. El calor era insoportable. Cada intento por apagar las llamas parecía inútil mientras el incendio seguía avanzando dentro del cuarto. Los gritos comenzaron a escucharse hacia el exterior del inmueble. En medio del caos, el humo empezó a escapar por rendijas y ventanas, alertando a quienes se encontraban en las casas cercanas. Cuando el humo comenzó a hacerse visible desde la calle, el ambiente dentro de la vivienda ya era caótico. El fuego se había extendido por varios objetos de la habitación, mientras las 2 adolescentes seguían intentando salir. En ese momento, la puerta finalmente se abrió. Antes de seguir, hagamos una pausa rápida. Si este video te está pareciendo interesante, te invito a que te suscribas al canal y dejes tu me gusta. Eso ayuda muchísimo a que podamos seguir haciendo más videos y contando este tipo de historias reales. Dicho eso, ahora sí, continuemos con la historia. Los 4 jóvenes abandonaron el lugar rápidamente y salieron corriendo hacia la calle. Dejaron atrás el incendio y a las 2 chicas gravemente heridas. Apenas se liberó la salida, Sara y la otra adolescente lograron avanzar hacia el exterior. Sus cuerpos aún estaban envueltos en llamas mientras trataban de alejarse del fuego. Los vecinos que habían notado el humo comenzaron a acercarse al lugar, y lo que vieron al abrirse la puerta fue una escena estremecedora con 2 figuras humanas saliendo de la vivienda, envueltas en fuego. Algunos gritaron al verlas. Otros corrieron inmediatamente a ayudarlas. Varias personas buscaron agua, chaquetas o cualquier objeto que pudiera servir para apagar las llamas que seguían consumiendo la ropa de las adolescentes. Tras lograr apagar las llamas, los vecinos se concentraron en auxiliar a las 2 jóvenes que habían salido del incendio. Ambas presentaban quemaduras graves en gran parte de sus cuerpos y apenas podían mantenerse conscientes. El dolor era evidente en cada movimiento mientras intentaban respirar entre el humo que habían inhalado. Los servicios de emergencia fueron alertados y poco después llegaron al lugar para trasladarlas al hospital más cercano. Los paramédicos comprendieron de inmediato la gravedad de la situación. Las lesiones que presentaban las adolescentes requerían atención médica urgente. En el hospital local, los médicos realizaron las primeras maniobras para estabilizarlas. Sin embargo, el estado de las pacientes superaba las capacidades del centro médico. Las quemaduras cubrían gran parte de sus cuerpos y existía un alto riesgo de complicaciones. Por esa razón, tras recibir la atención inicial, se decidió trasladarlas a un hospital especializado en la ciudad de Cali, donde existía una unidad de quemados capaz de atender casos de extrema gravedad. Comenzaba entonces una carrera contrarreloj por salvar sus vidas. En la unidad de quemados de Cali, ambas adolescentes ingresaron en estado crítico. Los médicos comenzaron de inmediato procedimientos intensivos para estabilizarlas y tratar las quemaduras que comprometían gran parte de sus cuerpos. Las horas posteriores al ataque fueron decisivas.
El daño causado por el fuego y la inhalación de humo había afectado gravemente sus organismos, por lo que cada intervención médica se convirtió en una lucha constante por mantenerlas con vida. La otra adolescente, hija de los dueños del lugar donde ocurrió el ataque, permaneció hospitalizada bajo estricta vigilancia médica. Su condición era extremadamente delicada. Durante 3 días, los médicos intentaron revertir las complicaciones que presentaba su estado de salud. Sin embargo, las quemaduras y las fallas orgánicas derivadas del incendio resultaron demasiado severas. 72 horas después del ataque, la joven falleció. La noticia confirmó la gravedad de lo ocurrido dentro de aquella vivienda y dejó claro que el incendio había tenido consecuencias fatales. Mientras tanto, Sara continuaba hospitalizada luchando por sobrevivir. A pesar de la gravedad de sus heridas, logró resistir los momentos más críticos tras el ataque. Las quemaduras cubrían aproximadamente el 80% de su cuerpo, lo que obligó a los médicos a iniciar un tratamiento complejo y prolongado. Durante semanas permaneció bajo cuidados intensivos mientras especialistas evaluaban cómo intervenir para evitar infecciones y otras complicaciones. Su recuperación exigió múltiples procedimientos médicos. A lo largo de los meses siguientes, fue sometida a decenas de cirugías destinadas a retirar tejido dañado, realizar injertos de piel y tratar las lesiones provocadas por el fuego. Cada intervención representaba un nuevo desafío para su organismo. El proceso médico también incluyó terapias físicas y acompañamiento psicológico para enfrentar las secuelas físicas y emocionales que dejó el ataque. Durante todo ese tiempo su familia permaneció a su lado. Sus padres dejaron su ciudad y reorganizaron completamente su vida para poder acompañarla en el tratamiento, permaneciendo cerca del hospital mientras atravesaba uno de los procesos de recuperación más difíciles de su vida. Mientras Sara continuaba su recuperación, las autoridades iniciaron la investigación para esclarecer lo ocurrido aquella noche. Las primeras diligencias permitieron identificar a los 4 jóvenes que habían estado presentes en la vivienda durante el ataque. Todos eran menores de edad y formaban parte del mismo entorno escolar que las víctimas. Debido a su condición de menores, sus identidades quedaron bajo reserva legal. El caso pasó a manos de la Fiscalía, que comenzó a recopilar testimonios, informes médicos y demás evidencias necesarias para determinar responsabilidades. A pesar de la gravedad de los hechos, el avance del proceso judicial generó preocupación en la familia de Sara. Con el paso de los meses, los presuntos responsables continuaban en libertad mientras la investigación avanzaba lentamente dentro del sistema judicial. Ante esa situación, los familiares de la joven comenzaron a exigir públicamente que el caso no quedara impune. Organizaciones sociales, colectivos ciudadanos y distintas voces dentro de la comunidad también manifestaron su apoyo, pidiendo que los hechos fueran investigados con rigor y que se establecieran las responsabilidades correspondientes. Mientras tanto, Sara continuó enfrentando las consecuencias físicas y emocionales de aquella noche, reconstruyendo su vida paso a paso después de haber sobrevivido a uno de los ataques más estremecedores que sacudieron a la ciudad de Pasto. Hasta el momento de hacer este video, en marzo de 2026, el proceso judicial continúa en desarrollo y no existen condenas definitivas contra los responsables. Mientras tanto, Sara sigue enfrentando las consecuencias físicas y emocionales del ataque que cambió su vida para siempre. También siguen sin existir respuestas claras sobre lo que ocurrió aquella noche. No se conocen con certeza los motivos que llevaron a los 4 jóvenes a cometer un acto tan brutal contra las 2 adolescentes. Tampoco está claro cómo sabían que ellas estarían en ese lugar a esa hora, ni si alguien más pudo haber tenido algún tipo de participación en lo ocurrido. Incluso han surgido preguntas dentro de la comunidad sobre si el hermano de la joven que murió pudo haber tenido algún conocimiento previo de lo que iba a pasar, algo que hasta ahora tampoco ha sido confirmado por las autoridades. Muchas dudas siguen abiertas y la investigación aún no ha logrado explicar completamente cómo se desencadenó una tragedia que cambió para siempre la vida de estas familias. La historia de Sara Zambrano deja una imagen imposible de olvidar, con una adolescente de 15 años convertida en una antorcha humana por manos que, hasta poco antes, formaban parte de su mismo entorno escolar. La brutalidad del ataque no solo destruyó su cuerpo, también alteró para siempre la vida de una familia que tuvo que abandonar su ciudad, vender lo poco que tenía y reconstruir su vida alrededor del hospital, donde su hija luchaba por sobrevivir.
Mientras Sara enfrentaba cirugías, dolor y un largo proceso de rehabilitación, la sombra de lo ocurrido seguía persiguiendo cada día de su recuperación. Pero el dolor no terminó con el incendio. Para la familia Zambrano Maya, otra batalla comenzó en los despachos judiciales. Mientras Sara sobrevivía con quemaduras en la mayor parte de su cuerpo, quienes fueron señalados como responsables seguían en libertad. La lentitud del sistema judicial, las trabas burocráticas y las disputas legales transformaron el caso en una lucha constante por obtener justicia para una adolescente que estuvo a punto de morir. Hoy, el caso de Sara se ha convertido en un símbolo incómodo para la sociedad, un recordatorio de que la violencia puede surgir incluso entre jóvenes, de que la impunidad puede abrirse paso entre procedimientos y excusas, y de que una familia de escasos recursos muchas veces debe luchar el doble para que su voz sea escuchada. Mientras Sara intenta reconstruir su vida entre cicatrices y terapias, la pregunta que sigue flotando es la misma que repiten sus padres desde aquella noche. Si algo tan brutal ocurrió a plena vista de todos, ¿por qué la justicia tarda tanto en llegar? Y bueno, querida audiencia, hasta aquí una investigación más. ¿Qué opinan del caso de hoy? Nos gustaría mucho leer sus comentarios, ya que su opinión sobre los casos es muy importante para nosotros. Recuerden siempre hacerlo con el máximo respeto posible, tanto para la víctima como para los demás espectadores y nosotros que los estaremos leyendo. Antes de irte, deja tu me gusta y suscríbete si aún no lo estás. Tampoco te olvides de compartir este video si crees que a alguien que conoces le puede interesar. Nos vemos hasta otra investigación criminal. Adiós.